Es oportuno, Isaac. Cuando indiques, me das la palabra para poder hacer tu presentación, Isaac, por favor. Empecemos, Felicidad. Ya, perfecto. Bueno, estimados colegas y todas las personas que se han sumado a esta presentación, quiero dar la bienvenida acá al doctorante Isaac Kukok, quien inicialmente pues tuvo su formación de pregrado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier en la carrera de Psicología. Posteriormente hizo sus estudios de posgrado en la Universidad Andina, sede Sucre, en la maestría de Salud Mental Comunitaria, estudio que además le llevó a realizar otros cursos de posgrado que seguramente él irá ampliando, y hoy en día es un flamante doctorante también en el área de la salud mental comunitaria. Isaac, el mayor de los agradecimientos y reconocimiento a la trayectoria académica que tu persona tiene, ya que ha sido de conocimiento de mi persona, tus logros y ese proceso tan crucial que tú has ido haciendo en el aporte de la salud mental comunitaria. Bienvenido y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, estimada Felicidad. Es una felicidad estar acá. Quiero agradecer también al grupo de renovación de FH, aunque por los que conozco podría también ser el déficit de atención por hiperactividad, pero está bien. Creo que es una buena iniciativa el tratar de dar cabida también a otras formas o a otras propuestas que pueden contribuir a la psicología. En el día de hoy voy a trabajar en esta noche en función a dos presentaciones previas que se realizaron, uno con la Escuela de Ecosalud de México, que hace referencia a todo lo que es la determinación social y el metabolismo social, y el análisis de la psicología social comunitaria que se trabajó con la Escuela de Cundinamarca de Colombia. Entonces, estamos adaptando esas dos presentaciones para traerla a la discusión del día de hoy. Es una temática, les advierto, sí, un poco pesada, por lo cual voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero no quiero caer tampoco en simplificaciones y que no se entienda el asunto, por lo cual voy a pedir disculpas ya de antemano por lo pesada que va a ser, pero espero que también les permita a ustedes activar algunas zonas, activar algunas dudas, algunas inquietudes que tengan y poder discutirlas también al final de la charla. Creo que Jaime también iba a hablar o yo estoy mal. Él después va a No, moderar, ¿no es? sí, él va a hacer Ok, la moderación. entonces vamos con todo. En sala, Jaime. Sí, está ahí. Sí, aquí estoy. Esta abreviatura DSS es Determinación Social de la Salud. A otras veces se lo escribe como DSS-IB, que es Determinación Social de la Salud y la Vida. Vamos a hacer un análisis desde esta metateoría, desde esta perspectiva amplia que repiensa tanto lo epistemológico, ontológico y praxeológico de la salud. Y lo vamos a relacionar esto con la pandemia. Y vamos a ver también cuál podría ser el aporte que da la determinación social a la psicología social comunitaria y viceversa, la psicología social comunitaria a la determinación social de la salud. Es una abreviación, es decir, cuando hable de la determinación social de la salud vamos a ver también otros elementos que son mucho más complejos, pero sumamente importantes y necesarios de tomarlos en cuenta. Esto es más o menos el plan para el día de hoy. Esta es la propuesta de interacción que tenemos. Por una parte vamos a hablar sobre las estructuras y los aportes de la determinación social de la salud y la vida, basado en Jaime Breil, en Connie López y en Asa Cristina Laurel como mis referentes más importantes. Vamos a conocer esos aportes. Vamos a discutir también lo que es la estructura
y los aportes de la psicología social comunitaria, desde Prilitensky, Mendoza, Javier Mendoza, que es boliviano, Mercedes Cerda, que es boliviano, y Musito, Gonzalo Musito, que es español. Vamos a centrarnos un poco en el término de la validez psicopolítica, es decir, cómo el entender la determinación social nos tendría que llevar a reconocer como psicólogos esta situación y este planteamiento de la validez psicopolítica de Isaac Prileltensky. En tal sentido, partimos por algo fundamental, que es la complejidad metabólica. ¿A qué hace referencia esto de la complejidad metabólica? Más adelante lo voy a explicar más a detalle, pero así brevemente, el metabolismo social es la transformación de la energía. Esa transformación de la energía la realizamos para subsistir. Esa transformación de la energía la realizamos para tener, obviamente, energía, ya sea en un alimento, pero a lo que nos referimos no es algo tan individual, porque estamos hablando de un metabolismo socioambiental. Entonces, las sociedades tienen una forma de relacionarse con el medio ambiente para poder extraer de él, de la naturaleza, toda la energía necesaria para su subsistencia. Es en este proceso, en esta relación ser humano-medio ambiente, donde la salud emerge, donde la enfermedad emerge, y también el otro elemento de esta triada que vendría a ser la atención. Ahora tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia, porque muchos cuando comento esto piensan que estoy hablando simplemente de lo biológico. La salud también implica lo psicológico, pero la salud también tiene que ver con otras múltiples dimensiones, planos y gradientes. Entonces, la invitación es pasar de un plano cartesiano, de un eje de coordenadas en 2 dimensiones, a un eje de coordenadas que puede estar en 3 dimensiones. Entonces, los cruces y los análisis que han de existir han de ser muchísimo más complejos. Dentro de estas múltiples dimensiones, planos y gradientes, nosotros tenemos que considerar la realidad socioambiental que se está viviendo en torno a una problemática de salud, enfermedad, atención. Vamos a hacer algunos detalles y vamos a hacer un análisis de qué es lo que pasa en torno a esta realidad socioambiental con el COVID. También vamos a hablar sobre los territorios, bienes y recursos ambientales, reconociendo lo que dicen los pensadores brasileños, los geógrafos brasileños, como de Souza, en torno a que el territorio es el espacio donde se construye la cultura, donde se reproduce la vida. Es decir, no es simplemente algo geográfico, hay mucho más dentro de eso. Es además el espacio donde se va a aplicar la técnica para poder transformar la naturaleza, para poder tener una relación metabólica sana o insana. Obviamente la historia y la cultura es algo fundamental que atraviesa esta complejidad metabólica y que tenemos que entenderla para poder llegar a entender el planteamiento de la determinación social de la salud. También es importante reconocer que la salud colectiva es una propuesta política metodológica. La determinación social se manifiesta en una propuesta de salud colectiva, que es lo que ha desarrollado Jaime Breil, y es una entrada a la perspectiva de la salud muy distinta a la común o a la hegemónica. Perdón. Como perspectiva crítica de la epidemiología convencional, hace una fuerte crítica a los procesos epidemiológicos clásicos que se centran simplemente en los datos, pero también es una propuesta paradigmática de una nueva epidemiología pluriversal. Y esto, obviamente, surgirá de la construcción social y epistemológica del momento en los distintos territorios. Vamos a ver un poco de los conceptos históricos más básicos de la epidemiología crítica y comunitaria. Esto, por ejemplo, Concepción López Silva ha desarrollado muy a detalle, pero simplemente vamos a referirnos a los que se relacionen con la pandemia en este caso y ver también dónde nos estamos ubicando como posibles profesionales de la salud. Entonces han habido teorías explicativas y particulares, enfoques de abordaje de las problemáticas sanitarias. Tenemos la teoría miasmática y la teoría microbiológica. Obviamente esta es primero la teoría miasmática, que se centra y que consideraba que un ambiente mórbido o enfermo es el que produce las enfermedades. Si vemos en la época de las plagas, de las grandes plagas, estamos hablando del siglo XVII,
Bueno, han habido varias plagas. La estructuración de la idea de cómo se enfermaban es porque teníamos un ambiente sucio, contaminado, y ese ambiente era el que nos enfermaba. Por eso estas máscaras que utilizaban empleaban dentro de estos picos que tienen como de aves muchas hierbas, muchas plantas aromáticas, porque decían que de esa forma el ambiente mórbido iba a ser repelido. Posteriormente, con la teoría microbiológica y el descubrimiento de los agentes infecciosos y su transmisibilidad, se da lugar a la teoría del contagio y el paradigma microbiológico desde el siglo XVIII en adelante. Mucho de esto no ha cambiado el asunto, ¿no? Pero hay que entender que esa era la forma de entender la enfermedad, y eso ha llevado a tener algunos modelos clásicos de salud, y estos son los más representativos desde la epidemiología. Vamos a ver que el modelo causal, en base al ejemplo de la tuberculosis, nos muestra que hay un bacilo de Koch que genera, que es un agente que ha de generar la enfermedad, ¿no? X entra en acción con Y, que es el sujeto, y se genera la tuberculosis. Una mirada absolutamente lineal. Es como decir, COVID, ser humano, igual enfermedad. Posteriormente, otros autores han desarrollado la multicausalidad. Entonces se empiezan a considerar muchos otros elementos que podrían afectar y podrían generar, en este caso de nuestro ejemplo, la tuberculosis. Exposición, contactos, es decir, si ha estado cerca de alguien que tiene tuberculosis, desnutrición, bajo salario y desgaste laboral, alcoholismo, resistencia bacteriana, una serie de elementos que van a considerarse para ver si existe o no la tuberculosis. Pero al final y al cabo, la acción del bacilo es la que sigue determinando la tuberculosis. Estos son como elementos aditativos, como elementos anecdóticos que han de tomarse en cuenta. El desarrollo de estos procesos no es algo simple, ¿no? Se ha centrado en mucha estadística. Vamos a ver algunos ejemplos de prevalencia de la población infantil boliviana, donde la incidencia de la tuberculosis se calcula entre 30 a 40 por 100.000 habitantes. Se desconoce la tasa de mortalidad infantil por tuberculosis, pero se le estima alrededor de 6.000 casos por año. Entonces, estos estudios nos van mostrando una serie de datos sumamente interesantes, de relaciones muy interesantes, pero vamos a ver también cuál es la debilidad que tienen estos modelos, ya sean lineales o multicausales. Esta es la tasa estimada de incidencia de la tuberculosis para el año 2016. Vemos que nuestro país se encuentra desde una tasa media, es decir, es el índice por 100.000 habitantes, donde estamos entre 200 y 299. Este otro dato son los países principales por incidencia estimada de tuberculosis. Está Haití, está Bolivia en segundo lugar. Y estas son las tasas estimadas de mortalidad por tuberculosis, excluidas las muertes por tuberculosis entre personas con VIH positivo. Entonces, se van a tratar ya de unir y de entender las problemáticas desde dos variables, en este caso, los que tienen VIH y los que tienen tuberculosis, y seguimos teniendo un índice elevado en torno a la tuberculosis. Si bien este desarrollo es interesante, todavía no me explica cuáles han de ser las causas reales y cómo yo puedo trabajar con otros elementos que no sea simplemente la acción del bacilo. Nos sigue planteando un conocimiento formal asociativo, un mundo en una mesa de billar, en que la acción y el choque de dos bolas es lo que ha de generar un efecto específico. Esto se evoluciona, ¿no? Y vienen los modelos multicausales, que son ya muchísimos más complejos. Este es un ejemplo desde la hepatitis, pero también podría aplicarse a cualquier otra enfermedad. Y obviamente, si se dan cuenta, aquí ya los factores o las causas son muchísimos más complejas. Por ejemplo, aquí consideran clase social, que se ha de asociar, no sé, pues con exposición, con salario, pero de la misma forma que el modelo multicausal, perdón, que la multicausalidad anteriormente vista,
el ingreso del virus ha de ser el que ha de terminar y ha de ser el último nexo causal simple de la enfermedad, ¿no? En este caso nos encontramos con estudios mucho más complejos. Este es el análisis multivariado, ¿no? Yo no soy experto en el área de la estadística, pero estos análisis complejos mediante el uso de programas específicos, de fórmulas específicas, dan resultados que nos han de mostrar cosas como estas, ¿no? Brevemente voy a leer. Este análisis multivariado de la tuberculosis es en Perú, si no me equivoco. Se asocian significativamente a las raíces del sexo masculino, la edad mayor de 50 años, el consumo de drogas, la residencia en un área urbana, el hacinamiento, la percepción errada de la enfermedad y la desocupación. No así el contacto con un paciente que tuvo tuberculosis. Entonces van a ir viendo cuál de estos otros elementos se asocian más y tienen mayor significancia en relación a la tuberculosis. Lo cual es interesante, es muy bueno verlo, pero en realidad no me está diciendo a mí en ningún momento qué es lo que origina esta desigualdad, qué es lo que origina, qué es lo que origina esta enfermedad, qué es lo que da origen a esta enfermedad. En ese sentido, siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos en Bolivia que de cada 10 mujeres, 7 han de sufrir violencia intrafamiliar. Estos datos, este tipo de análisis, nos van a dar este tipo de datos. Estoy tal vez simplificando mucho, ¿no? Se pueden asociar otros elementos, se puede asociar la edad, se puede asociar el origen étnico. Y es un dato alarmante y nos muestra una desigualdad. Pero la determinación social lo que plantea es no estudiar la desigualdad, sino dar un paso más y tratar de estudiar lo que es la inequidad. ¿Y qué es la inequidad? Es entender qué es el proceso que está generando que de cada 10 mujeres bolivianas, 7 sufran violencia. Y ese qué es el proceso es lo que voy a tratar de explicar más adelante. ¿Me entienden? No es simplemente decir, sí, bueno, ya tenemos un índice alto, sino tenemos que entender a fondo cuáles son estos otros elementos, estas otras causas, y cuál es la dinámica que tienen dentro del proceso de enfermedad. Y es algo que los psicólogos tendríamos también que poder asumir. Eso, trasladado a lo de la pandemia, nos lleva a preguntarnos cuál es el modelo asumido durante la pandemia. Y el modelo médico hegemónico, esta perspectiva científica neohigienista, que surge cuando se descubren, y veíamos hace rato esto de los virus, de las bacterias, la microbiología, surge la idea de que todo se tiene que limpiar, la higiene es lo principal para evitar los contagios, es lo que está primando ahora. Y no digo que esté mal, pero creo que exagera y creo que mucha gente se aprovecha de esa perspectiva. Este neohigienismo que surge a causa de la pandemia tiene ciertos elementos que me llaman la atención, que nos llaman la atención con las personas que hemos trabajado esto. Por una parte, deja de lado los postulados hipocráticos. ¿Eso qué quiere decir? La importancia y la influencia del ambiente y el medio natural en la salud, que ya desde los griegos y desde antes también los chinos consideraban como algo importante. Es decir, nos estamos centrando simplemente en el virus. No estamos tratando de entender todos estos otros elementos que pudiesen relacionarse con la enfermedad. También deja de lado a los precursores de la medicina social. Estamos hablando de Rudolf Virchow y también, Friedrich Engels, ¿no? Ellos ya descubrieron en su época la relación intrínseca entre la enfermedad y las condiciones de vida de la población marginada que estudiaron, su deficiente alimentación, sus indignas condiciones de trabajo y vivienda. Sobre todo eso describe Engels en el estudio que hace sobre los trabajadores en Alemania. Vamos a volver a Virchow un poquito más adelante. El neohigienismo también trae consigo ciertos privilegios y ciertas perspectivas instrumentales de medicalización hegemónica. Y eso nos está llevando con un boom industrial de una nueva, bueno, no es una nueva rama, pero una renovada rama del capitalismo que se ha reestructurado y se ha rearmado. Cuando empezaba la pandemia muchos teníamos esperanza, al fin nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo como humanidad está haciendo mal.
que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, que una de las mejores formas de enfrentar la pandemia es estar sano para cuando te toque, porque nos va a tocar a todos. Pero eso ha sido totalmente tergiversado y lo que ha ganado ahí es el modelo productivo capitalista de los negocios de la industria farmacéutica. Además de eso, el neohigienismo se ha asociado con una militarización del lenguaje de la salud, en la cual nos hablan de luchar contra el virus, guerra contra el virus, campaña de vacunación, ataquemos el virus. Entonces, una lógica bastante agresiva o militar al respecto. Bien, les decía que íbamos a hablar otra vez del señor Rudolf Virchow, porque él plantea ya en su época y hablaba sobre las epidemias artificiales, ¿no? Y era una politización de la medicina muy interesante que no ha sido muy tomada en cuenta. Si ustedes buscan a Rudolf Virchow en internet van a encontrar sobre él, sobre sus estudios sobre los pulmones, sobre el corazón, pero muy poco se habla sobre esta discusión que tenía y por lo cual también fue marginado. Él tenía frases interesantes como esta. En teoría, la respuesta a la pregunta de cómo prevenir epidemias en altas iglesias es bastante simple. Educación junto con sus hermanas, libertad y bienestar. Otra frase que me gusta de él es que hay que comenzar a incitar a la población hacia un esfuerzo conjunto. Educación, libertad y bienestar nunca serán completamente alcanzados desde el exterior, como ahora, sino a partir de la satisfacción de las reales necesidades de la gente. Entonces, este señor tenía una perspectiva sumamente interesante de lo que es la medicina, pero ha sido acallado en su momento. Hablando de acallar, voy a acallar ahí a alguien que está con su micrófono abierto. Listo. ¿A qué quiere llegar todo esto? A mostrarnos el modelo de paradigma de determinación social de la salud, que es una perspectiva compleja de la enfermedad y la salud y se sustenta en el análisis y la comprensión no solamente del virus, sino del contexto donde suceden y se suscitan las cosas. Este es un gráfico que nos muestra el paradigma de determinación social en el complejo salud-enfermedad-atención y parte del hecho de que hay un proceso relacional de las personas con y en su grupo social particular y general. Es decir, todos vivimos esas relaciones. En estas relaciones es donde se dan las condiciones para la vida y estas son construidas de forma colectiva desde la comunidad. Por más ermitaño que te creas, tú dependes de una colectividad. Puede ser que no estés muy conectado con ellos, que no te juntes, pero el alimento que te llega puede ser que esté viniendo de una comunidad rural. En sí, siempre está lo colectivo como un elemento fundamental para la subsistencia humana. En este proceso de subsistencia, en estas colectividades, no encontramos que todo sea color de rosa, no todo es un ramillete de nardos, sino más bien las comunidades viven relaciones permanentes de poder. Estas relaciones de poder están determinando la distribución de los sistemas de bienes y de esa forma también se va determinando cómo va a ser la reproducción y la producción de la sociedad. Sabemos que esta distribución del sistema de bienes, ya sea dentro del poder simbólico o dentro del poder material, no es equitativa en nuestras sociedades, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces que si hablamos desde género, esta distribución del sistema de bienes, del trabajo, no es igual para todos. Entonces, esta distribución va a dar la cuota de bienestar o sufrimiento en la que van a acceder las personas, es decir, la salud o la enfermedad. Es el bienestar integral, biopsico, sociocultural y ecológico, depende de estas relaciones, y también la enfermedad, es decir, los procesos críticos, deteriorantes y de despojo. Esto ha de verse influenciado por los procesos generativos de salud, es decir, no simplemente en qué sociedad vivo o cómo se va a estructurar estas relaciones que voy a explicar más adelante, sino en qué trabajo, qué como, cuál es la organización política bajo la cual estoy o mi grupo social se rige, también puede ser lo familiar, la vida cultural de seguro y también las relaciones ecológicas. Para entender este desajuste, es decir, en las sociedades y el surgimiento de la enfermedad ha de ser entendido como la inequidad, ¿no? Este sufrimiento es a lo que hacemos referencia cuando se habla de inequidad y se da en función
a la estructura y forma de comportarse de las sociedades. En ese sentido, es que se desarrollan las inequidades. Jaime Breil siempre hace referencia a que hay una triple inequidad, la de clase, la de género y la de etnia, y eso se da en estas relaciones. Este gráfico tendría que representar, o yo lo utilicé para representar, por ejemplo, a la situación de la minería en Potosí. Voy a describirlo brevemente. Dentro de este gráfico tenemos estilos de vida, es decir, personas individuales o familias que tienen una forma particular de confrontar la vida. Aquí es cuando uno decide comer plátano o comer un golpe o comer un batón o comer un patín. En estos estilos de vida se está también entrando en juego a la discusión de la salud y la enfermedad. Depende de muchos otros elementos, tu educación, tus costumbres, tus hábitos, pero también del acceso al consumo que vayas a tener. Estos estilos de vida, que muchas veces están agrupados en familias o clanes o grupos o clases, ahora está utilizando más que el concepto de clase, esto de, sí, clanes creo que están utilizando. A ver, me voy a acordar ahorita. Estos interactúan con otros grupos. Entonces tenemos en esa interacción de grupos, clases sociales, de distinto género y de distinto grupo étnico, en este espacio entre los dos, lo que se va a llamar el modo de vida. La relación entre un empresario, una familia minera y un comerciante es lo que nosotros llamamos el modo de vida. A la vez existe una relación entre todos estos elementos. El decir que no hay una relación entre ustedes y un campesino de Tarabuco es falso, porque en algún momento puede ser que tú estés consumiendo esa papa, ¿no? Es como un ecosistema ampliado. Ahora, lo interesante de esto también es ver que en cada grupo existe poder, porque esa idea de que el poder es algo que lo tienen unos y no otros es ya muy antigua y no tiene sentido. El poder es algo que se ejerce y es algo que puede crecer o disminuir. En este caso, en el ejemplo que ponemos, estamos hablando sobre las familias mineras. Estoy hablando, yo cuando lo usé era para describir la situación de las guardas o de cualquier peón de la mina. Interactúa con el empresario, que tiene mucho más poder, el comerciante, que tiene mucho más poder, entonces ahí se ve pequeño. Cuando toca negociar para subsistir, para generar estas condiciones de vida, los que tienen menos poder tienen una mayor desventaja. Es decir, el empresario decide, bueno, voy a cerrar mi ingenio, voy a dedicarme a otro rubro, cosa que es poco difícil. No voy a poner un ejemplo real. En algún momento, cuando yo trabajaba en Sucre y con el CODERIP, que era el Consejo de Defensa del Río Pilcomayo, pudimos cerrar los ingenios mineros que contaminaban mucho. Estos señores dijeron, bueno, cerramos, la ley no los dice. Y estos señores ya no les estaban vendiendo insumos, entonces se sentían muy mal, pero todos comen, entonces siempre salen bien parados. El empresario minero que cerró su ingenio minero, ya durante un mes, les decía a estos, miren, nosotros hemos cerrado, no te vamos a comprar mineral, no te vamos a comprar mineral, ellos tienen que subsistir. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, como estamos cerrados por esto de la contaminación, te voy a comprar, pero solo a la mitad. Lo que pagaba por una volqueta, te voy a pagar la mitad. Y fueron acumulando, acumulando, porque tenían poder material y poder simbólico de negociación. Pasó el mes de sanción a los empresarios mineros. Ellos estaban más pobres, los comerciantes no, porque seguían negociando con ambos, seguían dándoles a fío, y se quita la prohibición ambiental y empiezan a producir día y noche. Y todo lo que producían para ellos tenían una ganancia doble. Entonces, si no entendemos cómo son de complejas las estructuras sociales donde se determina la salud y la enfermedad, caemos en una perspectiva monocausal, multicausal, pero no entiende la determinación, no entiende todo este proceso. Además, a esto súmenle que esto ocurre en un espacio. Es decir, no es que ocurra solamente en nuestra mente, ¿no? Es en un espacio, en un lugar que tiene historia, es en un ecosistema. O sea, el precio de esta dinámica extractivista de Potosí no solamente está dañando a la familia minera,
al empresario, sino a un medio ambiente que ya no puede producir, que está en las últimas y que sale adelante por la ley de rendimientos decrecientes. Las externalidades, no gana tanto del mineral, gana de pagarle una miseria a la familia minera y de hacer bolsa el medio ambiente. Muy bien, esto es lo que genera las inequidades. Estas dinámicas son las que se tienen que entender para poder entender la determinación social. Más adelante vamos a ver cómo se estructuran las temáticas por niveles, general, particular y singular. Pero bueno, tengo que apurarme porque ya me detuve mucho con este gráfico, aunque estamos viendo más de tiempo. A esto de la determinación social, de esta comprensión compleja de la estructura social, de la forma en que se genera la salud o la enfermedad, tenemos que añadir el metabolismo socioambiental en la teoría crítica. Es decir, la relación que vamos a tener como humanos con la naturaleza para lograr lo que hemos dicho hace rato, la producción y la reproducción de las sociedades. El metabolismo, y les dije que íbamos a puntualizar esto, desde las ciencias biológicas es el proceso químico-biológico de transformación y aprovechamiento de los materiales y sustancias al interior de las células de los organismos vivos como parte de su intercambio de materia y energía con el medio. Dicho en forma fácil, si quieren pensar en metabolismo, piensen en la fotosíntesis. Aquí está mi gráfico de fotosíntesis, qué bonito, y que nos muestra cómo la energía luminosa, la energía del sol, es captada y absorbida gracias al pigmento verde de las plantas. Esta energía luminosa se va a transformar en energía química. Obviamente eso porque las hojas absorben el CO2 en el aire, las raíces absorben las aguas y minerales, y se da un proceso químico mediante la energía lumínica del sol de transformación de todo eso en la savia o en la energía. Todo ser viviente tiene un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, una vez que queda eso claro, lo que nosotros hacemos es transformar ese metabolismo o traspolar ese metabolismo del cuerpo de los organismos a lo social. Y para eso, el que lo hizo mejor, por lo menos, fue Carlos Marx. Él nos dice que en lo social, un metabolismo entre el ser humano y la naturaleza implica que el ser humano, por medio de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo que se produce entre él y la naturaleza. A través de ese movimiento actúa sobre la naturaleza exterior y cambia. Y de ese modo cambia simultáneamente su propia naturaleza. Es esa relación que tenemos con la naturaleza. Y aquí hay una crítica sumamente importante e interesante. La relación que tenemos con la naturaleza depende también de la estructura epistemológica, ontológica, de la praxis que desarrollamos como seres humanos. Entonces, la razón occidental lo que ha hecho es hacer una escisión, sujeto-objeto, ¿no? Desde la filosofía, que son los empiristas, que son los idealistas. Son ideas de separación entre el sujeto y el objeto. Un objeto activo que activa al sujeto, un sujeto activo que conoce y define al objeto. Entonces, cuando se hace esa separación desde esa forma racional de entender la realidad, es que nosotros empezamos con la ruptura metabólica, ya desde lo filosófico, pero en lo práctico es también real, porque como yo considero a la naturaleza, al objeto, como eso mismo, como un objeto, no tengo pues respeto por él, no tengo respeto por su existencia. Otras formas no racionales de explicar la realidad, como puede ser lo cosmológico, como puede ser lo espiritual, no lo ve de esa forma. No hay una separación. Lo que le haga al medio ambiente, lo que le haga a la naturaleza, me va a llegar a mí. Entonces esa ruptura parte de ahí. Pero también la ruptura metabólica, esta fractura metabólica, según Marx, se da también cuando hay un rompimiento del ciclo de la tierra en la agricultura capitalista industrializada, y está constituye en un quiebre del equilibrio de la relación metabólica entre los seres humanos y la naturaleza, cuando ya degradas tanto el medio ambiente que la relación es insana, cuando la naturaleza ya no tiene la capacidad de reproducirse, cuando la naturaleza pierde la capacidad de degradar la basura que se genera. A ver, tenía aquí un ejemplo para lo social, ¿o no va a dar? No da.
La fractura metabólica, ahí se ve un poco. Depende de la sociedad también, de la cultura, qué tipo de relación metabólica vamos a tener. Hay dos formas, y aquí están expresadas en este gráfico, por eso lo pusimos. El metabolismo basado en los fósiles, en las energías fósiles, y el metabolismo basado en la fotosíntesis. Ustedes díganme cuál es el que ha optado la humanidad, y creo que la respuesta es obvia. Hay otra teoría muy interesante que son las leyes de la termodinámica, que nos muestran que esta idea de una naturaleza infinita, de una naturaleza infinita en un mundo finito es pues absurda, pero es bastante más complejo y simplemente podría ser como una acotación, ¿no? Las leyes de la termodinámica es algo que pueden revisar, no lo voy a explicar a detalle porque ahí sí perderíamos un tiempo precioso. Entonces, lo que nosotros necesitamos para entender la determinación social es un análisis multidimensional de la ecosalud colectiva, es decir, una propuesta general. Esta propuesta tiene que considerar la ecología, la economía, el campo político, pero también lo que vendrían a ser los niveles singular, particular y general de las personas, que lo vamos a detallar más adelante. Entonces, en esta mirada multidimensional que les he dicho que pasa de ese plano cartesiano en 2 dimensiones a un plano en 3 dimensiones o 4 dimensiones, tiene que considerar que la ecología de la reproducción social, eso expresa en el fondo la concepción práctica de la relación ser humano-naturaleza. El que como psicólogos no consideremos esta relación como causante de enfermedad, y obvio, la enfermedad es física y mental, es una necedad, ¿no? Tenemos que empezar a ver a la ecología. Yo empecé esta mirada hace más de 20 años, pues ya, ¿no? Y cuando yo buscaba ecología ambiental, porque a mí me interesaba el medio ambiente, la ecología, cuando buscaba psicología ambiental, me encontraba que la psicología ambiental era cómo se estructuraba un ambiente, que si las puertas estaban bien, que si los colores eran buenos, que generaba... Pero se quedaba ahí, no iba más allá, no iba a ver el medio ambiente, no iba a ver cómo un río contaminado afecta a la psicología de las personas. Entonces, si negamos eso, estamos siendo muy monocausalistas, muy simplistas, ¿no? Dentro de lo que es el análisis de la psicología. La ecología es importante, además, porque en la teoría crítica, la reproducción social de la vida humana y natural es el movimiento de administración de la acción social, tanto como de los bienes que le son necesarios, desde los patrones sociales, modos y los estilos de vida que hemos visto más adelante, que las personas van desarrollando en su entorno de sobrevivencia inmediato y cotidiano. Es decir, al nivel que estamos desarrollando nuestras relaciones ser humano-naturaleza y la cantidad de consumo y la forma consumista que nos trae consigo el capitalismo, el panorama no es muy alentador. Y eso se relaciona, obviamente, con lo que ya he dicho, el capitalismo, que es la economía, y es una economía de la producción social que estructura las relaciones de producción mercantil y de servicios ejecutadas por la sociedad en tanto sector productivo. Sí, el capitalismo ha traído mucha riqueza, sobre todo en su surgimiento con la revolución primera, segunda, tercera revolución industrial, con esta cuarta y quinta revolución industrial de los medios, también genera mucha riqueza. El problema es cómo se distribuye esa riqueza. Y a estas alturas ya estaríamos capaces de decir a costa de qué. Y el campo político, obviamente, que se relaciona con ambos, porque es la perspectiva, lo político entendido como cuáles son las formas de satisfacer mis necesidades, es la forma, la excepción más básica, nos lleva a estudiar el biopoder, es decir, cómo controlo a los demás para poder hacer lo que a mí me beneficia. Esta teoría del biopoder desarrollada por Negri y Gramsci ya ha mutado y ahora nos hablan autores como Byung-Chul Han del psicopoder. Y para eso yo tengo un ejemplo y siempre me peleo con los organizacionales y me odian.
Porque una forma de psicopoder para mí es el emprendedor o el que tiene que ser feliz, la happycracia, ¿no? El que es emprendedor depende su fracaso simplemente de él, porque no fuiste muy emprendedor o no fuiste muy positivo en tu vida, has fracasado, te deprimes y te vas al tacho. Cuando nos damos cuenta que el proceso y la estructuración de las sociedades son muchísimo más complejos, pero esa perspectiva simplista de ver el emprendedurismo o de ver cómo te vas a parar frente a la vida para ser feliz, beneficia a alguien, ¿no? No hay agrupaciones, no hay lo comunitario, no hay lo colectivo, no hay la demanda social, ¿me entiendes? Entonces no es casual que se promuevan ese tipo de perspectivas. Por más que sean bien intencionadas, cuando hacemos una discusión de fondo, yo planteo esto. ¿Qué alternativa? Pues vamos a ver más adelante. Bien, para hacer un entendimiento de la determinación social y de los tres niveles, que es lo otro con lo que se relaciona, esto es lo multidimensional, ¿no? Veo la ecología, veo la economía, veo lo político, pero también estos elementos de dinamización permanente y general de producción y reproducción de la vida van a estar intersectándose, conectándose en distintos planos de la vida, singular, particular, general de las personas. Entonces no basta con ir a ver al sujeto y su depresión, sino hay que ver un contexto y una perspectiva mucho más compleja, que es lo singular, lo particular y lo general. Y de lleno, les digo, eso es multidimensional. En este proceso nosotros no solamente vamos a detectar lo malo, sino vamos a detectar acciones protectoras, vamos a detectar mecanismos destructivos y también promotores de las estrategias de recuperación, de resiliencia y de reparación al medio. O sea, no es todo tan malo, es decir, hay espacios también que generan vida. Y se trabaja con las personas particulares, pero también con los agentes públicos responsables del cuidado y protección de la salud colectiva. Entonces, si como psicólogos simplemente nos centramos en lo singular y no tenemos la capacidad de reclamar a los agentes públicos, a los responsables de cuidado, estamos teniendo una mirada sesgada, una mirada incompleta del proceso. Y tal vez es más cómodo, pero ¿realmente es lo que queremos? Esta es una perspectiva un poco general, no es general, es amplia de lo que son los tres niveles. Este es el nivel general, donde está también lo sistémico y lo público. Tiene una mirada política, ecológica y económica, ¿no? Es decir, si yo hablo de lo general en torno a una temática, tengo que hablar del sistema político, del Estado-Nación, de la ecoadministración. Y vamos a ver ahora cada uno de estos niveles, por lo menos un aporte a estos niveles, pero desde desde la pandemia. Bien, desde el punto de vista general, hay que ver lo político, hay que ver lo ecológico, hay que ver lo económico. No me voy a detener a detallar, pero lo político no es simplemente el sistema político Estado-Nación, sino dentro de lo político hay que ver la política pública, el marco jurídico de los derechos sociales, los mecanismos de participación ciudadana, la lógica de inclusión, exclusión, lógica de los sabores, lógica de las temporalidades. Dentro de la ecología no es solo la ecoadministración del territorio y de los bienes. Hay que ver lo que les decía, el metabolismo social, la producción, reproducción de los ecosistemas, la reconfiguración territorial, la lógica de lo local, de lo global, cómo interactúa ese espacio con el mundo. Y eso es algo que vamos a notar claro en el caso de la pandemia. Y obviamente la productividad, reproductividad del mercado de trabajo. Y dentro de la economía está esta lógica de productividad y de reproducción social que nos trae consigo el capitalismo. Pero no solo es eso, ¿no? También hay una perspectiva de reproducción desde lo económico, desde lo ecológico, desde lo social, desde lo religioso. Recordemos, ¿no? Es un nivel general, sistémico, público. Ahora esto, ¿qué tendríamos que saber sobre esto desde el COVID? ¿No? Lo que tenemos que saber es que, en primer lugar, siempre o la mayoría de las personas se están centrando en lo que dicen los medios de comunicación. Que esto puede ser la causa de la liberación accidental de una cepa, ¿no? Que pasó en el Instituto de Virología de Wuhan, que hay una propensión de los chinos por la comida exótica y o sucia en sus mercados, pero también está hoy en día de moda esta discusión en torno a que la responsabilidad individual del contagio.
Es como con la basura, ¿no? Ya no se pasa el hecho de que la basura es un problema de todos, sino es problema simplemente de uno que es cochinín. Estas percepciones del virus en la esfera cultural son reflejo de los modelos clásicos de salud, fragmentados y cosificadores, pero por detrás hay una dinámica muchísimo más brutal que se oculta bajo el frenesí de los medios de comunicación y bajo el frenesí de las vacunas, bajo el frenesí del nuevo medicamento, bajo el frenesí de la industria farmacéutica. ¿Quién conoce Wuhan? Probablemente de acá no muchos, ¿no? Pero está en la provincia de Hubei, coloquialmente es conocida como el horno, es una zona cálida y húmeda, pero es más el horno porque es la zona industrial de acero y de la construcción. Ha tenido un impulso bárbaro en la economía china después de la crisis del 2009. Ha habido una inyección de capital estatal brutal. Ya para el año 2018, el PIB de esta provincia, simplemente de Huawei, era de 209.997, 120.000 millones de dólares. Comparemos con Bolivia, que el año 2018 nuestro Producto Interno Bruto fue de 40.500.000 dólares, ¿no? Es decir, esa provincia, nuestro PIB es el 19% de lo que produce esa provincia. Es decir, que es una zona muy, muy rica. Tiene un auge en los últimos años económicos sin precedentes. Pero aparte de eso, vamos a ver también otro nivel, que es el nivel particular. Aquí se tiene que ver la participación social, el acceso al ejercicio de derechos, la organización y autogestión comunitaria, el barrio, la colonia, eh, pero también están las condiciones y situaciones de género, clase y etnia, a nivel familiar, grupal y gremial. Dentro de eso, ¿qué podríamos decir de Wuhan? Vamos a hablar un poco del sistema chino de salud. Estamos viendo que hay participación social, ¿no? Ejercicio de derechos. Entonces, la salud en Wuhan. Vamos a ver un poco esas características. ¿Cuál es la situación del sistema de salud chino? La pandemia pudo arraigarse y propagarse rápidamente debido a que ha habido una degradación, un debilitamiento total del sistema de salud en China. El gasto público en atención sanitaria es muy bajo. La degradación ha tenido lugar, además, paradójicamente, en un lugar donde se paga muy poco por salud, pero económicamente están de forma espectacular. Y qué coincidencia, cuando analizamos dónde ha habido mayores casos y mayores problemáticas, podemos analizar el caso de Guayaquil, que es como la Santa Cruz de Bolivia. Dos lugares donde supuestamente hay mayor dinero, también nos encontramos que hay mayor posibilidad de que el virus se propague. No es coincidencia. Otro criterio que deteriora mucho el sistema de salud chino es la calidad de los productos muy, muy bajos. En el año 2008, por ejemplo, hubo un caso de contaminación por melanina en la leche de los niños, murieron muchos. Se sabe también que utilizan aceite reciclado de las cañerías en los restaurantes, que se han dado vacunas falsas, que las granjas venden los cerdos que mueren dentro de las granjas a las aldeas vecinas. Recuerden, cuando surgió la fiebre porcícola, surgió de una granja. En las granjas están pasando cosas muy, muy, muy extrañas, muy sucias, muy, muy, muy malas, muy negativas que voy a explicar más adelante. Pero también están los trabajadores migrantes. De provincia en provincia se mueven para trabajar y como en Huawei hay tanto dinero, se mueven de muchas provincias. El sistema de salud Hukou, que tiene la característica de atenderte solamente donde naciste o donde estabas registrado, a estos migrantes no los atiende. Un problema más para agravar esto de la pandemia. Y obviamente, desde 1990 se ha estado privatizando. Es raro China. Hay una privatización en un país comunista socialista. Claro, hay una privatización gestionada por el Estado, pero la salud está privatizándose. Y también es reconocido ya por los mismos chinos que hay nuevas enfermedades transmisibles en China a un ritmo de cada 1 y 2 años surge una nueva enfermedad. Entonces, las condiciones en China parecería que están dadas para que las epidemias sigan surgiendo. Y no es que haya aparecido el virus de por sí. ¿Cómo se propaga? ¿Qué es lo que ha facilitado que exista eso? En primer lugar, una inducción al salto zoonótico, es decir, el paso de los animales a los humanos de la enfermedad. Y eso se da por una proximidad y regularidad del contacto, ya sea que haya sido un murciélago, un tatú, un tapir, ¿no? ¿Qué se llama ese bichito? Pero bueno, eso se debe a que estamos más próximos a los animales. También hay un entorno que obliga a evolucionar a la enfermedad. Miren esa fotografía de las granjas de cerdos.
estos cerdos son criados de forma muy mala, igual los pollos no ven la luz no duermen, por ejemplo, comen todo el día para que no se enfermen, se les llenan de antibióticos y ustedes saben que eso evita que el cuerpo genere anticuerpos, pero además potencia los virus para que ellos mismos vayan mutando y se vayan modificando. ¿Se me escucha? No sé cómo vamos hasta ahí. Me ha salido que está mal la conexión. ¿Me escuchan? Se escucha, Lisa. Gracias. Aparte de eso, otra cosa que facilita la propagación de la pandemia es que tiene una vectorización violenta a través de los seres humanos. Veamos otro tipo de vectorización, la rabia, que es también un virus. El proceso de transmisión es mucho más complejo porque te tienen que morder, tienen que crecer. Bla, bla. Aquí simplemente parece con respirar al lado de alguien. Otro elemento que está permitiendo la propagación de las pandemias es que las personas en los márgenes de la economía se ven obligados a incursionar en la agroeconomía a nuevos espacios donde existen cepas salvajes. Y esto no es un chiste, yo no estoy divagando ni soy un fanático medioambiental. Tenemos grandes empresarios que incitan a esto, no es solamente los colonos que se están entrando aquí a la chiquitanía, sino hay también por detrás un gran mecanismo empresarial que fomenta esto. Y ya han surgido virus. No sé si han oído hablar del virus, del antivirus de los yungas, que en realidad surgen en el Chapare y en los yungas, y es un virus muy parecido al ébola. Recuerden que el ébola tiene un 60% de probabilidades de matarte si te da. Y eso ha surgido acá. Qué coincidencia. ¿Qué está pasando en los yungas y en el Chapare? Una deforestación tremenda de los bosques porque se tiene que plantar coca. O les conviene plantar coca. Entonces, hay procesos que ya están acá a la puerta, ¿no? Si buscan en el virus del Chapare o el virus del Yunga en internet, van a ver que la OMS inclusive ya ha reconocido el virus como muy, muy peligroso. Además de eso, tenemos que entender que en la sociedad capitalista moderna hay construcción de vínculos y canales de comunicación, que no es solamente virtual, que en realidad hay redes enormes, grandes, que mueven muchísimo material, materia prima, productos, y se ven mucho más potenciados con proyectos como el IRSA, en el cual Bolivia ha estado participando, aún a pesar de decir que estamos del otro lado, ¿no? Del lado de la izquierda. Bien, también podríamos hablar de la historia de las pandemias, es decir, si vemos los contextos donde han surgido las pandemias, vamos a encontrar algo muy interesante, que las plagas son la sombra de la industrialización capitalista de su precursor también. No voy a poder explicar todas, quizás me voy a centrar en una de las que se ha centrado en animales y en una que se ha centrado en humanos. Bueno, la peste bubónica del siglo XVIII se relaciona con la primera revolución industrial y con el surgimiento de las maquinarias y las empresas de telas en Inglaterra, ¿no? Entonces, los empresarios empiezan a comparar las tierras de los indígenas, de los campesinos, y empiezan a poner vaquitas, ovejas para esta industria textil que crece en auge, y es ahí donde surge la peste bubónica. La peste bovina de 1890, que llega a África subsahariana hasta Sudáfrica, es llevada por los italianos. 1890, recuerden que es la fecha de colonización, cuando empieza la colonización de África. La peste bovina fue brutal para África. La mayoría de las tribus subsaharianas vivían de la ganadería. Una vez que da la peste bovina y se muere su ganado, hay una plantita, no me acuerdo específicamente el nombre, es un arbusto que comían las vaquitas, obviamente, que empieza a reproducirse increíblemente. Este arbustito tiene la particularidad de que es el hábitat ideal para algo que se llama la mosca tsetse. La mosca tsetse es la que genera esta enfermedad del sueño. Entonces, al no haber vacas que son exterminadas por esta intromisión de la peste bovina que trae la colonización de África, surgen las moscas generan esta enfermedad ataca a los nativos se ven diezmados
muy similar a lo que pasó también acá, ¿no? Estamos hablando de esto de la era industrial, pero si vamos a la era preindustrial, entenderemos que lo que generó la varicela para la conquista es sumamente importante, y no lo digo yo, lo dicen grandes escritores e investigadores. Y claro, la gripe española, que en realidad surge en 1918 en Estados Unidos, surge en un proceso de boom de su economía, ¿verdad? Podría detallar más, podríamos analizar más a profundidad este aspecto histórico de cada espacio y de cada peste y de cada pandemia, pero todos vamos a encontrar las similares características a las que hemos visto con Wuhan. O es un proceso de colonización violento o es un proceso de industrialización y de crecimiento brutal. A nivel singular, ya estamos hablando de la persona, pues del el fenotipo, de la psicología, entra aquí lo psicológico, ¿no? Las relaciones íntimas de poder, las condiciones de situación, el estilo de vida. Y es acá donde vamos a ver un ejemplo de cómo han vivido la pandemia las ahuichas de Pampajasi. Esto gracias al trabajo de una compañera. No sé si me dan un minutito, unos 10 minutos, no vamos a ver todo también. Una compañera que se llama Marisol Suculento, que es la que ha trabajado, Surculento, que ha trabajado con ellos en Pampajasi, también Daisy, que es la psicóloga comunitaria de Pampajasi. Pero vamos a escuchar un poco cómo a nivel individual nosotros tomamos decisiones en torno a esto de la temática. Y ya después vamos a entrar al último momento, que vendría a ser el de la psicología social comunitaria y su relación con todo esto que he estado hablando. ¿Me avisan si escuchan, por favor? No te escucho, Isaac, no se te escucha. ¿El video no se escucha? No, no se escucha el audio. A la macana, ¿qué he hecho? Ahora sí se escucha. Porque cuando están tienes que ir hasta el fondo. Coquito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿El video se escuchaba o no? No. No, No se escuchó, Jaime. Isaac no se escuchó. Gracias, Pedro. Bueno, entonces, ¿qué hago? No sé cómo poder esta ignorancia. A ver, compartir sonido. Ah, aquí está. Optimizar para clip de video. Compartir sonido. A ver, esperemos que eso dé. Ahora lo que he hecho es saltarme. ¿Chimilco? Bueno, fue una... ¿No? Frente al COVID con ¿Escuchan ahora? Sí, Ahora sí. sí, Isaac. sí, problemas de desadaptación cultural que existen y también que sufrían, ¿no? Por ser mujeres. Perdón. Se encuentra Que la primera parte es fundamental. al estar con ellas, con las abuelas. Qué burro. Muy bien, entonces comencemos, por favor. Marisol. Sí. Buenas noches a todos los participantes. Como acaba de mencionar en la presentación Isaac, soy de la comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi. Ya llevo trabajando con las ahuichas hace más de 20 años. He aprendido a través de mi experiencia al estar con ellas, con las ahuichas. Y bueno, pues yo quiero iniciar mi presentación, la experiencia, ¿no? Frente al COVID con la comunidad ancianos, ancianas, ahuicha. La comunidad ancianos, ancianas, ahuicha es en idioma aymara, que quiere decir abuela de sangre o anciana de una comunidad. La comunidad ahuicha se encuentra en una zona periurbana de Pampajasi, de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Se encuentra a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Las personas adultas mayores que componen la organización
Son aymaras que emigraron de sus comunidades campesinas a la ciudad de La Paz y que decidieron, ¿no?, conformar un grupo y apoyarse entre ellas y enfrentar los problemas de desadaptación cultural que existen y también que sufrían, ¿no?, por ser mujeres, por ser viejas y por ser pobres. Es así que decidieron compartir ellas buscando un envejecimiento juntas y también enfrentar diferentes problemas que atraviesan cotidianamente. La organización Comunidad Ahuichas ya está por los 38 años de experiencia. Este nacimiento de la organización ha nacido así espontáneamente desde sus inicios. Es autónomo y no depende de ninguna ONG. Tampoco es dependiente del Estado boliviano. Son los mismos adultos mayores quienes planifican, ejecutan sus programas, sus proyectos. Es así que funciona la comunidad Ahuichas. También frente al COVID-19, en La Paz, Bolivia, la comunidad Ahuichas empezó, ¿no?, esta situación más o menos por el mes de marzo, donde inició la cuarentena rígida, y ahí las ahuichas no aceptaban, ¿no?, esta enfermedad, se resistían ante ese pensamiento, o sea, esa enfermedad que existía en ese entonces. Entonces ahí fue donde también los aymaras, las poblaciones migrantes que se alojan por las zonas periurbanas y también por el Alto, en la ciudad del Alto de La Paz, hay muchos migrantes que viven por esa región. Entonces se pasó, ¿no?, unas difusiones mediante las redes sociales del WhatsApp. Ahí fue donde indicaban y difundían que las personas y el gobierno, inclusive decían ellos, están pasando unos audios donde indican que son gases que nos van a matar a la gente, son gases tóxicos que ni siquiera vamos a sentirlo y una noche nomás va a venir. Estaban muy atemorizados la población aymara más que todo, ¿no? Entonces que se oía, y las ahuichas inclusive escucharon esto y nos preguntaban al equipo operativo, nos indicaban qué es eso, por qué está pasando eso, qué es realmente, y ellas decían, no es tampoco eso, o sea, una experiencia, no, las ahuichas decían, no, esa enfermedad dice que es una simple tos, pero que nosotros lo conocemos como el chuchu. El chuchu quiere decir como un ataque de tos. Entonces ellas decían, es el chuchu, ese es un ataque de tos que ya hemos pasado hace años, que nosotros ya hemos vivido, ya lo hemos palpado, esa enfermedad, y eso están confundiendo. Entonces Bolivia está atravesando eso, y ahora que ha pasado esto del cambio de gobierno, y está inventado esa enfermedad, así decían. Entonces había una similitud entre aquellos de la población migrante que estaba viviendo en aquellos lugares de las zonas periurbanas y las ahuichas también, ¿no? Entonces así empezó ya esto a trascender, hasta que ya en las noticias inclusive ya empezaron a escuchar, y nosotros, las ahuichas hablan en algunos casos aymara cerrado, y entonces las noticias hay, pero no es en profundidad, y nos preguntan a nosotros del equipo operativo. Y ahí fue que las ahuichas dijeron, no, ya dice que es verdad, ya está viendo. Entonces los 5 grupos que componen la comunidad ahuichas, ahí fue donde ellas decidieron cerrar, decían, tenemos que acatar nomás esto porque va contra nosotros, dice que ataca a los adultos mayores ya no tenemos que estar atravesando esta situación de susto, entonces cerremos. Pero el grupo de Bajo Pampajás y de las ahuichas, que es la cabeza de los 5 grupos, dijeron, no, nosotros tenemos internas y tenemos que seguir aquí
funcionando, pero a puerta cerrada. Y así fue donde ya ese grupo inició su comedor a puerta cerrada, el equipo operativo apoyaba, también el CAUP tiene un personal así de apoyo y ellos realizaban las comisiones de compras, cosa de que ellas no salgan y no se expongan al peligro. Entonces fue así que la Casa Verde bajo Pampajasi ya empezó. Luego ya llegó esto de la fecha de mayo más o menos, y donde las ahuichas iniciaron una huacta, una invitación a la Pachamama para pedir y decir que se vaya esto de la fiesta del 3 de mayo, la Cruz del Sur, donde donde la alineación de la constelación andina se alinea en una posición perfecta y donde también ya es una transición, ¿no? De la época de lluvia, ya el término, la culminación del tiempo de lluvia y el inicio del tiempo seco. Entonces las ahuichas dijeron esto, tenemos que nosotros hacer una huacta, invitar a la Pachamama, a la constelación andina inclusive, de que ya no se enoje, que ya no esté molesta con nosotros y que esta enfermedad realmente no nos ataque a toda la humanidad. Entonces así ya las ahuichas empezaron a hacer estas. Bueno, les dejo con el antojo. Simplemente quería mostrar esa parte. Obviamente, voy a volver a la presentación. Lo que sucedió después es mucho más trágico, ¿no? Porque empezaron a enfermarse algunas mueren, se cambia la idea de solamente atención con medicina tradicional, algunas empiezan a consumir también medicina occidental, se empieza a consumir también dióxido de cloro, entonces hay como una posibilidad de elección. Recuerden que estamos hablando del nivel singular, de lo personal, de lo íntimo, y ahí hay un respeto por la decisión que vaya a tomar cada persona en torno a cómo va a confrontar esta situación. Pero nosotros nos enfrentamos a un medio que nos incita una sola y única forma de comprender y de tratar la enfermedad. Entonces creo que entrar a estos elementos de subjetividad, entrar a estos elementos característicos de las personas es también importante y es un respeto a eso, ¿no? A su ser. ¿Cómo esto se va a relacionar con la psicología social comunitaria? Se me coló eso ahí. Entendiendo que la psicología social comunitaria es una rama de la psicología que está condicionada a las situaciones socioeconómicas y políticas que atraviesan las comunidades, encontramos que hay una sinergia, ¿no? Y hay una interfaz, hay una intersección entre ambas propuestas. Su objeto de estudio es difícil de determinar, pues cuando tratan de hacerlo, generalmente se hace una enumeración de ciertas características que tiene la psicología comunitaria. Tiene un acercamiento ecológico al análisis de la realidad. No es un acercamiento medioambiental, todavía no es un acercamiento profundo del metabolismo social ser humano-naturaleza, pero tiene una aproximación ecológica, es decir, que trata de ver el ecosistema familiar y lo que hay alrededor. En algunos casos, hay otros también que ya están más profundos. Trabaja procesos sociales y de los sujetos, ¿no? Entonces estamos hablando ahí del nivel general y particular. Está centrado en el desarrollo de potencialidades o recursos. Hemos dicho que la determinación social no solamente va a identificar el riesgo, sino también las posibilidades y las potencialidades de sanación o de curación o de mejora. Y tiene una orientación aplicada, netamente. Eso es algo que se comparte. Creo que ahí tiene una ventaja la psicología social comunitaria porque es mucho más práctica, ha desarrollado mucho más metodología en torno a la intervención y podría ser un aporte a la determinación social. Y obviamente esta vocación preventiva que la tienen ambas. Entonces, según Musito, la psicología comunitaria es una disciplina que trata de analizar e intervenir en los contextos en que se desarrolla la persona, intentando comprender cómo percibe ésta los contextos en los que se interacciona con el objeto de potenciar su desarrollo, ¿no? Esa perspectiva positiva
es algo que la psicología comunitaria tiene que transmitir a la determinación social. Porque se han dado cuenta, el proceso de análisis de la determinación social es sumamente complejo. Tenemos que salir de la psicología, tenemos que saber de economía, tenemos que saber de medio ambiente, y bueno, antropología, geografía, una serie de elementos que son sumamente importantes. Bueno, no voy a centrarme tanto en los principios, pero sí voy a llegar a esta idea de Isaac Prelintensky de que tiene que haber una validez psicopolítica. Es decir, que los psicólogos tenemos que reflexionar en torno a cuál es la sociedad ideal que nosotros queremos. ¿Será la libertad lo que hace una sociedad ideal? ¿Será esa idea que en Occidente prima tanto y en nombre de la libertad vamos a ir a liberar a los pobres afganos y 20 años después no ha pasado nada? ¿Será la igualdad? ¿Hay la posibilidad de que exista igualdad entre seres humanos? Prelintensky reflexiona y dice, no, parece que esos no son los elementos principales para nuestro análisis. Lo que genera una sociedad, una buena sociedad, o lo que responde a la pregunta de una sociedad ideal, ha de ser la justicia y el bienestar. Entonces, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de un reparto equitativo de los recursos en una sociedad. Estamos hablando de que si los bienes sociales de las personas en desventaja están impedidas a alcanzar el bienestar, sin bienes sociales las personas impedidas no alcanzan bienestar, y que vivimos en un mundo cada vez más desigual, sin precedentes e injusto. Esa validez psicopolítica es la que tendría que permearse no solamente a la psicología social o comunitaria, sino creo que a todas las psicologías. La justicia obviamente es la repartición equitativa de cargas, recursos, poderes en la sociedad. Cargas, el trabajo en el hogar, el cuidado, que por lo general recae sobre las mujeres. Es un constructo relacional entre los seres humanos, es decir, la justicia permite a las comunidades que sean solidarias, que haya también ciudadanía, que existan asociaciones instrumentales, y la justicia se genera, se reconoce que no es dada, sino reclamada. Entonces, más o menos queda así la idea de Prelintensky, que para lograr el bienestar nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades de 3 tipos. Obviamente, él solamente lo trabaja desde el bienestar emocional, pero esto podría aplicarse, si lo vemos desde la determinación social, a todas las gamas, ¿no? Lo personal, lo familiar, lo colectivo, lo particular, lo relacional y lo general. Hay necesidades personales, hay necesidades relacionales y hay necesidades colectivas que se tienen que satisfacer y tiene que existir sinergia entre ambas. Tiene que haber una distribución equitativa de poder en estos espacios. Pero también, aparte de bienestar, tiene que haber justicia. Se tiene que reconocer el mérito. Se tiene que buscar la igualdad. Por lo menos algunos criterios de igualdad o equidad, yo usaría el término ahí. Y obviamente se tienen que satisfacer las necesidades. El pensar esto es lo que genera la validez psicopolítica. Infundir la conciencia del rol que juega el poder en el bienestar, la opresión y la justicia en los dominios personal, relacional y colectivo. Entonces necesitamos ver cómo nuestra salud y nuestras relaciones son afectadas por las desigualdades de poder en todos los niveles de análisis. Antes de que se alegren, yo la última diapositiva por error la puse en otro lado y voy a ir hasta ahí para que pueda comentar algo para cerrar esta charla y les agradezco infinitamente su paciencia y su buena onda. Entonces, consideramos que hay un mito del éxito del capitalismo y las enseñanzas de la pandemia podrían ser las siguientes. Esto se basa también en algo que ha desarrollado, no es solamente mis ideas, un colectivo, el colectivo Libérate, en chino no sé cómo se dice, ya me he olvidado, pero entendemos que hoy la pandemia nos muestra que toda esa idea del estado de bienestar capitalista es una ficción, un mito, una fantasía, una apariencia. Y que ante la ficción y la realidad del virus somos susceptibles todos y todas. No hay un grupo social que no esté vulnerable a la infección viral, ni los países con mayor crecimiento económico, con el mayor prestigio cultural,
Ni el mejor sistema público de salud, ni la mayor fuerza militar o política han podido evitar esta elevada mortalidad. La pandemia generada por el COVID-19 está visibilizando la inequidad existente en el mundo. Ya estando por la cuarta ola, actualmente vamos a entrar a esa, no encontramos estudios científicos que puedan definir quiénes son las víctimas más vulnerables o no. Entonces, yo quería cerrar un poco con eso, con la necesidad de que pensemos un poco más políticamente la psicología y quizás en otra oportunidad les cuento cómo se hace eso. Ahora sí, me callo. Isaac, realmente este gigante pantallazo que nos has dado de todos esos constructos tan interesantes, tan bien armados, de verdad que creo que ha abierto nuestras mentes, pero además nos ha desafiado. Y por eso es que ahora me gustaría que nos des el espacio para invitar a los participantes a preguntarte, a compartir las inquietudes que se han despertado al escucharte. Así que si nos das el permiso, abriríamos la tribuna para las preguntas. Claro que sí. Bien, colegas, por favor, todos los que han participado, simplemente hagan uso del micrófono para poder hacer la pregunta que ustedes gusten en el marco de lo que hemos podido ver y escuchar esta noche. Yo voy a tomar agüita. Sí, por favor, la persona que quiera hacer uso de la palabra, inicie dando su nombre y proponga la pregunta. No todos a la vez, por favor. Que si no se arma aquí. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Zuleta. Quisiera hacerte una pregunta, por favor. Sería, ¿de qué manera desde la psicología comunitaria se puede aportar para encarar los efectos de la pandemia? ¿Efectos a qué nivel? Te preguntaría yo. ¿A nivel personal? ¿A nivel cultural? ¿A nivel Comunitarios, sociedad? ¿no? Ah, bueno. Comunitarios. Creo que el ejemplo que se ha visto en Pampajasi por la licenciada Surculento, por la antropóloga Surculento, es una de las posibles salidas. Es decir, la comunidad te permite discutir. La comunidad te permite debatir en torno a qué es lo real, qué no es lo real y qué es lo que se va a asumir. Es decir, te da cierta posibilidad de actuar dentro de un mundo que simplemente te está diciendo tienes que hacer esto, 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 porque es la norma, es lo hegemónico, y si no, no estás luchando contra el COVID, ¿no? Estás fuera de la guerra y del sistema. Entonces, en ese sentido, creo que la comunidad y la psicología comunitaria te da la libertad de poder expresarte y no vivir tan estresado, encerrado, alejado, aislado, deprimido, en estos procesos de encierro, como cuando ha habido la cuarentena rígida. Por otra parte, creo que la comunidad también tiene conocimientos y saberes. En esa charla que les mostré, solamente les he mostrado un poco de lo que ha hecho Pampajasi, pero César Rosso ha hecho un estudio con los ayoreos, si no me equivoco, espero no hacerlo, donde ellos han dicho que lo mejor que ha habido para ellos es la pandemia, porque han vuelto a pensar en lo que es su comunidad, han vuelto a buscar las plantas que habían antes. Y según ellos han descubierto la planta y se curan con eso. Es decir, tampoco podemos decir que no, que la única salida es la vacuna. Sí, ayuda, yo también me he vacunado, no les voy a negar, pero es por el contexto en el que vivo. Pero creo que la comunidad también tiene esa posibilidad de volver a estudiar, de volver a estructurarse, de ver también otras formas. Y es cierto, ¿no? Muchos de los remedios también vienen de esos espacios. Además, creo que la psicología comunitaria va a contribuir grandemente en el hecho de repensar
qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Y he tratado de explicar eso en toda la exposición, ¿no? Que el COVID es fruto de toda una determinación, no simplemente de la presencia de un virus. No sé si he llegado a contestarte, pero puedes decirme que sí, que no. ¿Cómo estás, Sí, Paula? sí, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. A ti. También tienes una consulta de Nancy Tárraga. Nancy, por favor, si puedes utilizar tu micrófono, va a ser muy lindo escucharte. O tal vez, Isaac, tú puedes ver en el chat la Nancy pregunta Tárraga nos de... dice buenas noches, un saludo Isaac. Buenas noches, Nancy, un saludo para ti también. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puedes darnos un pronóstico de cuál sería tu visión a nivel nacional con la política de vacunación masiva y qué nos espera en cuanto a la dinámica social y el fenómeno de migración al área rural? Bueno, como tres preguntas veo ahí. A ver, primero, ¿cuál es tu visión a nivel nacional con la política de vacunación masiva? Eh, Está bien que se haga la vacunación. Eso no va a decir en ningún momento que dejemos de enfermar. Simplemente va a diezmar por algún momento, mientras no mute el virus en otra variante beta, como he dicho hace rato, y que el sistema de salud descanse un poco, ¿no? Eso es lo que va a lograr, porque hemos visto ya en casos de Chile con vacunaciones muy elevadas que ha seguido habiendo letalidad y mortalidad por COVID, ¿no? No es la única salida, es decir, antes de hablar solamente de vacunas, tenemos que hablar de otros elementos, alimentación, Correcto. tenemos que hablar de los elementos relacionados también al estrés, la forma de vida que tenemos, el trabajo que tenemos, ¿no? Y creo que ahí un complemento vendría a ser la vacunación. Que un sistema de salud le apueste todas sus cartas a eso me parece riesgoso, ¿no? Las dinámicas sociales están mutando. César Rosso decía algo que a mí me ha gustado, no me ha gustado, me ha parecido trágico, pero lo tomo porque es un buen ejemplo. Él en las comunidades guaraníes de Paraguay, porque él trabaja también en Paraguay, les preguntó a los indígenas, ¿cuáles creen que es la causa por la que ustedes no tengan contagios, que hasta ahora no tienen? Y ellos decían, lo que a nosotros nos está evitando que nos contagiemos, y es igual en Santa Cruz, él mismo dice eso, es la discriminación, porque la gente igual no se nos acerca, entonces no nos contagiamos. Entonces están surgiendo estas dinámicas sociales muy complejas. La otra dinámica va a ser la limitación del movimiento de las personas en función de que tengas o no tengas un pasaporte COVID. Y eso no pasa simplemente por el hecho de que te quieras o no te quieres vacunar, porque depende de con qué te vacunes también, porque si tienes la China no entras a Europa, que es la que nos han puesto a la mayoría de nosotros. Entonces creo que se viene una serie de dinámicas muy complejas. No ha habido una redistribución del poder después de la pandemia, es decir, más bien han habido nuevos, no sé si monopolios, no son, pues deben ser algunos, ¿no? Pero nuevas áreas industriales como la farmacéutica y esta que estamos usando de los medios de comunicación que han crecido brutalmente. Y mucha gente que en vez de ganar más ha estado empobreciéndose más. Entonces van a haber muchos conflictos sociales. A pesar de que lo comunitario en muchos aspectos ha salvado a muchos espacios. Es decir, en La Paz, donde nosotros hicimos la cuarentena, eh, a veces ya no había alimento y venían los campesinos a vender en las esquinas. Y eso te salvaba, ¿no? Entonces hay prácticas comunitarias de solidaridad que se deberían haber revalorizado, que se deberían haber retomado. Nosotros trabajamos también con las guardas en Potosí, tratamos de ser solidarios, hicimos una colecta, muchos de ustedes aportaron, les llegó eso, entre ellas se apoyaban. Esas prácticas son interesantes, pero no están pasando con la mayoría de la población. No sé si con eso, por lo menos, abro la discusión que planteó Nancy, pero por lo menos espero darle algunas luces.
Sí, gracias, dice Nancy. A ti, Nancy. Pregunten sin miedo. Si hay algo que no se ha Hola. entendido, también puedo volver a explicar. Otra horita más de charla, nada, mentira. Lo voy a hacer rápido. Y aprovechando el silencio que se ha producido, me voy a permitir hacerte una preguntita. Con todo gusto. Tú has cerrado tu exposición indicando que hay dos, si vale el término, factores, ¿no? Que son relacionados con la justicia y el bienestar, para hablar de eso que es la salud comunitaria, si no te he entendido mal. Pero ¿cómo podemos hablar de justicia en un mundo donde se dice, ¿no? En términos legales que y existe además una normativa y acuerdos de los cuales Bolivia es también parte, en el sentido de que no se va a obligar a las personas a vacunarse. Sin embargo, existe una práctica que dice lo contrario, ¿no? Que la gente, si no porta su carnet de vacuna, no puede entrar a una discoteca; si no porta el carnet de vacunas, no puede salir fuera de Bolivia. Entonces, esta incongruencia entre lo legalmente establecido y la práctica que se está suscitando, ¿tendrá que ver con la salud o nos está llevando más bien a una especie de, no sé si esquizofrenia colectiva o escisión, no sé qué llamarle, pero me parece algo raro? Es muy, muy orwelliano, muy... ¿Qué se llama este otro? Un mundo feliz, muy Huxleyano, el futuro que se está planteando en algunos espacios en torno al control eh, policial, pues sí, sí es así, que se tiene por este asunto de el estar o no estar vacunado, ¿no? Se están perdiendo todas las libertades y eso es obviamente no tener justicia y eso no genera una sociedad de bienestar. ¿Qué tan tolerantes somos al otro que no quiere y que puede contagiar? Tampoco hay estudios que comprueben y te digan necesariamente que vas a ser un asintomático súper contagiador, ¿no? Entonces, como que todavía en lo científico hay mucha incertidumbre de saber qué puede pasar. Ya lo he dicho claramente, no termina la pandemia con la vacuna porque si no, ya no habría resfriados, ¿no? Y hace cuántos siglos, milenios vivimos con los resfriados. Es una forma de que sea menos brusca el COVID, pero está mutando. Les he mostrado cómo aquí en el Chapare, en los Yungas, están surgiendo nuevos virus. Entonces creo que este estado represor y castigador y esta forma de control no va a tener un buen término y no evita más bien que se genere una sociedad ideal, ¿no? Va a ser todo lo contrario. Inclusive en algunos espacios ya va a ser excluyente para algunos grupos sociales o que no accedieron a la vacuna o que no quieren vacunarse. Entonces, eh, complejo, ¿no? Porque vamos a tener que andar con nuestro carnet, con un pañuelo para decir este es, este no es, a este lo discriminamos por no hacerlo. Bien complejo. Creo que en ese sentido tienen que haber discusiones, tiene que haber la posibilidad de expresar una opinión distinta y dar a conocerlo, ¿no? Porque no hay siquiera esa apertura. Los que opinan de forma distinta no entran en una discusión, muchas veces son muy radicales, y los que tienen una perspectiva hegemónica tampoco, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de muchas radicalizaciones y creo que ahí sí el papel que se puede jugar es el de mediar, difundir, generar espacios de discusión y realmente investigar más, porque es muy poco lo que se sabe en torno a quién afecta más, a quién afecta menos, afecta a todos. De las condiciones no hay pues ¿qué se llama esto? Un patrón, una estructura del paciente COVID detallada, aún en países muy avanzados que tienen estadísticas mucho más desarrolladas que las nuestras. Entonces veo que ahí hay un conflicto serio, ¿no? Y estamos entrando a este gran hermano, a este mundo feliz, y eso es peligroso. Gracias, Isis, muchas gracias. Hola Isaac,
Hola. Feli. Sí. Hola, hola, Feli. ¿Puedo hacer una preguntita, quizás? Carlos, dale, por favor, dale, adelante. Primeramente, felicitarte, Isaac, una excelente exposición. Me gustó bastante. Y bueno, he tratado de relacionar todo el aspecto histórico que has hecho mención, ¿no? Desde la peste bubónica y mucho más antes también el tema de la pandemia y la explicación que también dan las diferentes comunidades. Y también considero o pienso, quizás no sé si es como pregunta o una hipótesis, mucha gente europea, por ejemplo, cuando viene aquí a Bolivia, siempre tiene problemas estomacales, ¿cierto? Problemas estomacales, en las cuales pues quizás es por tema alimenticio. Tú hacías el ejemplo, en algún lugar comen plátanos, en otro tatín, batón, ¿no? Y todo lo que consumimos, esa relación que existe, la naturaleza con el ser humano, influye o fortalece tal vez nuestro sistema inmune cuando estamos en distintos escenarios, en distintos lugares. Quizá aquí esa es una de mis preguntas y luego hago la otra pregunta. Gracias. Sí, pues lo que más se desarrolla en nuestro organismo y nos protege son los virus, ¿no? Entonces hay gente, los que han estado en la India y vienen a estos países, les hacen nada los virus porque ahí son muy fuertes. Y es más, con el COVID también. En algunos países a las personas que han sido o que han pasado el COVID, solamente les ponen una vacuna. Porque tu sistema inmunológico, al nivel de la médula espinal, y eso ya está comprobado, tiene células, esa es la única otra, el único otro sistema aparte del cerebro, que tiene memoria, entonces guarda antígenos, anticuerpos, en proporciones muy pequeñas, pero existen, ¿no? Eso ha llevado también a algunos países a la decisión de que las personas que ya han sido enfermadas solamente necesitan vacunarse una vez. Y eso es en Alemania específicamente. Perdón, me he visto con el micrófono, perdón. ¿Hay alguna relación con bueno, tal vez fuera de contexto esta pregunta, pero no quiero pasarla, con la Biblia, Isaac? Es decir, la psicología comunitaria toma algunos aspectos de la Biblia en lo que es el tema de la salud. Con la Biblia. Las grandes pestes, seguramente, ¿no? Yo no soy lector de la Biblia. Ay, sí me agarraste. Lo siento, no sé qué contestar. Aquí ha escrito también Vanessa, es una gran amiga. Vane, desde Argentina, ella era guarda del Cerro Rico de Potosí. Y dice que, bueno, es otro contexto, ¿no? También bien complejo. Buenos Aires, la gran ciudad. Y dice, debemos seguir con los cuidados y el distanciamiento porque la pandemia aún no se acabó. Y pues la vacuna es simplemente para prevenir que no nos dé tan fuerte, porque todos nos vamos a contagiar con el COVID-2019. Saludos, Vane. Sí, tienes razón en todo lo que has dicho, pero no es solamente eso de cuidarnos, sino de alimentarnos mejor, de esperar estos. Va a ser como cíclico, ¿no? Ahora estamos en un ciclo bajo, también aprovechar la vida, disfrutar, compartir, salir al sol, la vitamina D es brutal para el COVID, dice que es lo que más ayuda. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ir y tenemos que ver más allá de la vacuna. Creo que Gonzalo tenía otra pregunta así, pero que no sea pues, tan difícil, hermano. A mí me estás haciendo leer la Biblia, yo más ateo que... Bueno, hacías referencia a esas pestes. Tú has tomado un aspecto histórico, quizás de todas las pestes, ¿no? Perdón, de la pandemia, desde la peste de la gripe española, Okay. desde, ¿no? Entonces, toma también, es decir, en datos históricos, por ejemplo, lo que pasó, si no me equivoco, en Egipto, ¿no es cierto? Las pestes. Pero, Gonzalito, Si no hay nos alguna... vayamos tan lejos. Yo en la anterior exposición, pero lo saqué por cuestión de tiempo, ponía el ejemplo de Potosí. Potosí, centro de producción minero, donde nace el capitalismo, que en su momento, y todos los potosinos se enorgullecen porque fue más grande que París y Londres, pero bueno, ya, no es el punto. Esa ciudad ha vivido 5 grandes pestes, que en alguna de esas oportunidades, no sé si fue el coqueluche o la viruela,
extinguió a la mitad de su población. Pensemos también en lo que ha pasado con la conquista, con la llegada de los españoles y con la viruela que diezmó la población indígena. Hay un señor que es Charles Mann, que escribe el texto Armas, Gérmenes y Acero, que explica cuál fue la brutalidad del virus. Hay otro texto que se llama también 1491, que explica cómo era América antes de la llegada de Colón y cómo las poblaciones se fueron afectadas por las enfermedades. Los aztecas, los incas cayeron por la viruela. Entonces, es algo con lo que la humanidad ha lidiado constantemente, ¿no? ¿Qué podemos aprender de eso? Que hoy en día tal vez tenemos mayores posibilidades de curarnos, de cuidarnos, pero también se han dado en espacios que se tendrían que analizar. Es decir, Potosí, ¿qué características tenía para que sean tan fuertes las pandemias? Sí, superpoblado por una parte, pero ya también tenías unas 10, 30 generaciones de mitayos que bajo un trabajo cansino, obligado, se veía pues en su sistema inmunológico diezmado y disminuido. Lo que pasa es que no hacemos ese tipo de estudios porque esos estudios no venden, ¿no? Gracias, Isaac. Aclarar después la pregunta. No, a ti por la pregunta. Bueno, Isaac, creo que hemos dado fin con las inquietudes e intervenciones dirigidas a tu persona y en todo caso me queda pues agradecerte. No sé de qué manera, pero te vamos a tener que pedir que se pueda replicar esta exposición magistral que tú has hecho esta noche. Creo que hay muchas personas, entidades que deben conocer esta presentación tuya y pues las puertas se van a abrir si tú estás de acuerdo para que otros actores, otros espacios también puedan volver a escucharte. Muchas gracias, Isaac, y creo que de verdad ha sido una noche muy, muy llena de conocimiento, de información y también de reflexión. Ahora queda pasar a la acción desde donde estemos para generar salud mental comunitaria en la medida de lo posible. Tiene que ser. No, yo soy el agradecido y suerte con su iniciativa, suerte con esta apertura a nuevas formas de entender la realidad, de entender la vida. Un abrazo fuerte para todas y todos los que han participado. Realmente les agradezco. Y voy a dejar acá el correo electrónico y el celular para los que quieran la presentación o también saludar o tengan preguntas o chismear. Muchas gracias, Isaac. ¿Dónde está el correo que no lo encuentro? Creo que ya está ahí. ¿Lo mandé o no? Sí, isaaccookpaz@gmail.com. Exacto. También voy a subir, he grabado la presentación, si les interesa, le paso a Felicidad ahí, ella les va a compartir por las redes. Muchas gracias, Isaac. Está